Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, para nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente de los que solemos comentar. Vamos a hablar de F&B, de restauración, de revenue, de sostenibilidad y de cómo todo ello está de alguna manera interconectado. Y tenemos el placer de contar con una ya vieja conocida, vieja no por edad, sino porque ya lleva muchas entrevistas con nosotros, que es Cristina Black, que es la fundadora y CEO de Open Revenue Consulting y consultora acreditada en proyectos de prevención de desperdicio alimentario, que por esa faceta hablamos con ella hoy. Y tenemos también a Alessio Di Gaetano, que es el Chief Revenue Officer y cofundador de Dynamic, y además es experto en revenue hotelero y de restauración, y además otro viejo conocido del sector para nosotros por su época pasada en NH. Así que, bueno, primero saludaros rápidamente a los dos. Cristina, Alessio, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Juanda, un placer volver a verte, un placer tener aquí a Alessio y comentar un tema muy interesante. Alessio, ¿qué Igual, tal? igualmente, muchas gracias, Juanda, por invitarme, a Cristina también, una gran amiga Cristina, y vamos a tratar cosas muy interesantes hoy, así que tengo mucha ganas de escucharos y de escuchar a Cristina sobre todo. Fantástico. Pues, Cristina, yo lo primero que quiero preguntarte es por qué este tema es importante y por qué ahora, porque evidentemente además hay una ley de desperdicio alimentario que lo que nos da un poco pie a todo esto, pero en tu opinión, ¿por qué es importante que hablemos de esto justo ahora? Yo creo que es un momento oportuno. Yo creo que sobre todo el año pasado ha sido un año de habilitación y rehabilitación en el tema de sostenibilidad y muchas cosas han pasado. Y de hecho, el tema de tener la ley del desperdicio, la nueva ley del desperdicio que salió este año, creo que da entrada a una conversación que deberíamos haber tenido hace muchos años, pero que ahora hay que realmente sentarnos y trabajarla. Al final, si miramos en plan más macro, tenemos una agenda muy importante, la Agenda de 2030 a nivel de sostenibilidad, donde tenemos un nuevo objetivo de desarrollo sostenible que está más vinculado en el tema de consumo y producción responsable, y que los países de la Unión Europea al final se comprometieron que lo van a seguir y van a reducir el desperdicio de alimentos en un 50%. Pero también está claro que, y hay mucha evidencia, que a la hora de tomar acciones voluntarias, pues no vemos muchos resultados. Siempre que metemos una regulación, ese tipo de acciones siempre van a acelerar, ¿no? Todo ese proceso. Y ahora que ya la tenemos, es un momento de darle visibilidad y de un poco sentarnos para entender por qué es importante. Al final, con todo ese escenario mucho más marcado por el tema legislativo, los hoteles y los restaurantes están delante de una situación donde tienen que proveer evidencia, ¿no? Y presentar el plan que tienen para alinearse a esa acción de reducir el desperdicio de alimentos. Y además, estamos hablando de presentar un plan muy específico, un plan de gestión, un plan de integrar y de trabajar con los stakeholders relevantes para poder presentar toda esa evidencia que nos respalde en ese camino. Y para el cliente también es muy importante, porque al final él quiere disfrutar sus experiencias en negocios y en empresas, restaurantes, hoteles, donde realmente que esas organizaciones pues le respalde en reducir su huella de carbono. Así que ese es un poco donde empezamos a entrar en el tema y por qué es importante debatirlo ahora mismo. Fantástico, muchas gracias, Cris. Alessio, por poner un poco de contexto, si nos quieres contar incluso para dar un poco de introducción, qué es lo que hacéis en Dynamit y cómo ayudáis en toda esta parte que nos ha explicado Cris, ¿no? Sí, a ver, concuerdo con Cristina que básicamente el 2023 es un poco
la vuelta, ¿no? En todos los aspectos, en todos los proyectos, ¿vale? Porque al final, lamentablemente, lo que ha pasado en los últimos 2 años ha sido bastante complicado en todos los sentidos. Entonces, el tema de sostenibilidad, el tema de proyecto en general, pues eso se había parado. Entonces, con eso estoy súper de acuerdo con Cristina, que 2023, la verdad que las empresas otra vez vuelven a retomar con mucha fuerza todo lo que habían, entre comillas, dejado un momento de lado. Y nosotros, pues, en ese caso con Dynamit, lo que es la idea de Dynamit, básicamente nosotros somos un sistema de revenue management para restaurantes, llamámoslo así, más bien profit, lo que nosotros realmente nos enfocamos es profit management. ¿Por qué? Porque la componente de coste en el caso de la restauración es muy, muy importante, donde tenemos que un poco dejar de lado la disciplina de revenue management y hablar un poco más de profitabilidad y de rentabilidad en general. Y lo que hace Dynamit básicamente es ayudar justo los restaurantes en optimizar su rentabilidad. Lo hacemos a través de 2 palancas principales. Una es la parte que más conocemos de revenue, que es la parte de dynamic pricing o de precios dinámicos, ¿vale? Donde básicamente los diferentes productos de la carta ajustan o ajusta precios según diferentes variables que tenemos en cuenta, como el margen de contribución, velocidad de preparación y más cosas. Y luego la parte que más creo que se acerca, en el caso aquí de lo que estamos hablando, del desperdicio alimentar y lo que hablaba Cristina, que es súper importante, sobre todo para nosotros que tenemos hijos y que queremos dejarle un mundo mejor, y también para nosotros, básicamente la parte que nosotros llamamos de Smart Menu, ¿vale? La parte de Smart Menu es otra palanca muy potente de Dynamit, donde te permite básicamente optimizar tu carta según también el nivel de demanda, ¿vale? Las variables son la misma, es decir, el margen de contribución, popularidad del plato, forecast y todo eso, pero lo que te permite básicamente es, en un momento de alta demanda, básicamente reducir tu número de productos. Imagínate que tú tienes una carta de 50 platos, un sábado tu carta se ajusta a 30, 40 platos. Entonces reducimos esos 10 o 20 platos de la carta. Esos platos que reducimos, ¿cuáles son? Son los que realmente no se consumen o que tienen poca popularidad o que tienen un margen muy, muy bajo. Entonces, es un algoritmo que funciona con diferentes parámetros, pero eso que hace, al final, al cabo, uno, ayuda al restaurante a optimizar su rotación de mesa, porque el cliente es más rápido a la hora de pedir lo que quiere comer, pero también lo que ayuda es, sobre todo, el desperdicio, porque a nivel de operaciones te quita esos platos en un sábado o un viernes que te impacta muchísimo a la operativa, y finalmente realmente vende lo que realmente se vende, no lo que tú quieres vender como restaurante, que a veces difiere mucho de lo que quiere el cliente. Entonces es un poco la línea. Y eso hemos notado nosotros, que los clientes, más allá de la optimización de la rentabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa más, nos han comentado un ahorro importante en lo que es al final la comida y la compra y lo que hacen, y eso supone tirar menos cosas. Y entonces un poco en línea perfecta con lo que explicaba Cristina. Fantástico. Me gustaría plantearos a los dos, por llevarlo al terreno más concreto, digamos, más allá de las ideas, ¿cuáles serían las acciones claras, concretas, prioritarias que en vuestra opinión deberían tomar los hoteles para afrontar este tema? Teniendo en cuenta la ley, teniendo en cuenta las posibilidades de digitalización, teniendo en cuenta toda la parte de revenue incluso, ¿cuáles serían las acciones concretas que en vuestra opinión deberían tomar? Si quieres, Cris, primero. Vale, pues yo creo que la primera parte más importante es poder monitorizar para saber qué es lo que ocurre realmente y qué es lo que se tiene que gestionar. Pero hay un par de cosas que tal vez me gustaría tocar antes de hablar de todo ese proceso y qué es lo que implica, y al final, cuánto es, aparte de gestionarlo y llevar toda la parte de eficiencia, la rentabilidad que puede conllevar proyectos bueno, tomarlos en la mano y ser muy responsable que lo vas a llevar a cabo, ¿no? en ese aspecto. Y me gustaría sobre todo concienciar, porque yo creo que todos entendemos un poco diferentes aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad,
pero a lo mejor no estamos muy conscientes del tema de desperdicio de alimentos y por qué es un problema tan grave. Yo, por lo menos, hace un par de años, pues tampoco me fijaba mucho, ¿no? Yo siempre separo, segrego la basura orgánica de los plásticos, de los papeles, del vidrio, pero no sabía el impacto que conlleva. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que tiramos un bioresiduo, una materia orgánica, por culpa de las municipalidades, sobre todo, que al final reciclan o compostan apenas un 40%, 40-45% de todo lo que tiramos en las ciudades. ¿Qué es lo que pasa con lo demás? Se va al vertedero. Entonces, cuando llega al vertedero, el bioresiduo se libera un gas que es el metano. Y ese gas es 20% incluso más dañino que el CO2. Y la cantidad de desperdicio que hacemos es brutal. Un tercio de todo lo que producimos a nivel global acaba en el vertedero. Pero lo peor es que hay 3 millones de gente desnutridos que se mueren de hambre y 70% de lo que producimos es consumible. Es decir, se puede consumir por humanos. Entonces, hay gente que se muere de hambre y hay comida que se va a la basura y al final nos impacta y llegamos vamos, a situaciones muy extremas, como ya vemos a nivel climático. Entonces, hay que un poco concienciar, entender que todo lo que hacemos al final tiene un impacto muy, muy claro y que al final hostelería, sobre todo, que es una industria que tiene una responsabilidad muy grande, pues es terriblemente ineficiente. Y apenas un 5% de los profesionales del sector están concienciados sobre ello, lo gestionan y lo monitorizan. Entonces, empezar por esa línea, digamos, es donde las empresas tienen que tomar una responsabilidad corporativa más allá de la regulación que está vigente y entender la importancia. Pero al no monitorizar y no tener, por ejemplo, una tecnología o incluso en Excel poder tener una gestión mucho más exhaustiva, subestimamos en gran parte la importancia y el impacto que conlleva. Y estamos hablando no solamente de un impacto a nivel climático, sino también de un impacto a nivel financiero, de 3 a 8, es lo que vemos normalmente con los hoteles que trabajamos, pero al final también, que al final es muy costoso. Y hay muchos conceptos erróneos o interpretaciones equivocadas de lo que generamos a nivel de desperdicio alimentario. Nos pensamos que el buffet es la fuente principal y que, bueno, si yo gestiono bien mi buffet, pues gestiono bien mi basura y los residuos que genero. Pero al final, el buffet representa apenas un 10-15%. La gran parte del desperdicio se produce en esa cadena antes de la entrega al plato al cliente. Estamos hablando de más del 50% de ese desperdicio. Y si contamos con, por ejemplo, un ejemplo muy específico, si vamos a hablar del plato, de los residuos de desperdicio del plato, y en una media 125, 200, 225 gramos por persona, solo hacer un pequeño cálculo, eso significaría con un coste medio de comida, digamos, entre 5 o 7 euros por kilogramo, significaría en un restaurante, digamos, relativamente pequeño, hasta 200 comensales, generar 60 kilogramos de basura por día. Y eso a nivel de precio, pues digamos que son unos 300 euros. Tú tiras a la basura toda esa cantidad de comida y de dinero todos los días. Además, que no es poco lo que compramos y acaba en la basura, un 25-40% de lo que hacemos. Entonces, con una mejora muy conservadora de reducir un 30-40% de ese desperdicio, nos ahorramos ya más de 50.000 euros al año. Y si es un restaurante que llega hasta 2.000 comensales, pues podemos ahorrarnos incluso $250.000 al año. Entonces, no es poco, no es una importancia muy baja que le deberíamos de dar al tema de desperdicio, porque al final se puede convertir en algo muy rentable. De hecho, hay muchos estudios que estamos llevando a cabo
con varias marcas. Una de ellas es con Hyatt, por ejemplo, que estuvimos haciendo un proyecto muy grande en APAC, y ellos realizaron que bueno, al final, ¿qué es lo que se va desperdiciando a nivel de impacto financiero? Entre un 6 y 14% de todos los ingresos que se generan se van desperdiciando. Pero además, si tú inviertes €1 o $1, por cada euro o dólar invertido, tú mejoras y te llevas un retorno de 14. Entonces, es realmente rentable gestionar y además involucrarse en ese tipo de proyectos. Bueno, hay mucha más información que podría compartir. Hay muchos KPIs que deberíamos de concienciarnos sobre ellos, porque cada vez que no medimos, no sabemos. Y uno de los KPIs más importantes debería de ser el qué desperdicio generamos por cubierto y medirlo en kilogramos. Empezar, a partir de aquí ya podemos tener un poco una idea bastante clara. Y luego, como Alessio estaba comentando, el tema de ingeniería y de tecnología, de ingeniería de menú, se convierte en algo súper importante, porque al final nosotros debemos de entender primero el stock que tenemos y poder dar prioridad a consumir este stock en base a los periodos de caducidad, pero también concienciarnos sobre los platos que son impopulares y que el menú o el personal de cocina constantemente pueda reajustar o ajustar ese menú a tiempo real, o por lo menos cada mes revisar todos esos datos y poder diariamente tomar decisiones en base a esos parámetros. Y tener una plataforma de ingeniería de menú, pues automáticamente te calcula un índice de popularidad y de rentabilidad por cada plato para poder empezar de aquí trabajar, ¿no? Todo ese tema. Muy bien, fantástico. Alessio, desde tu punto de vista, retomando lo que comentaba Cristina, ¿cuál es la hoja de ruta, digamos, que le marcáis a los hoteles cuando comenzáis a trabajar con ellos en la parte de F&B para, digamos, materializar toda esta idea de esta combinación de dos elementos, ¿no? El elemento sostenible y más humano de todo lo que está comentando Cris, con el elemento también de la rentabilidad? Claro. A ver, aquí se ha abierto un mundo porque realmente yo venía de NH y ya conocía bastante bien la parte de alimentos y bebidas dentro de una cadena grande como NH, y os sorprenderá que en general, no solo NH, pero en general con la cadena que estamos hablando ahora mismo, nadie, pero digo nadie, tiene control de lo que vende, ¿vale? Tiene control de lo que compra, pero no tiene control de lo que vende. Eso por lo menos a nivel... hablando a nivel general, ¿vale? A nivel, cuando agregamos datos a nivel compañía, ¿vale? A nivel de hotel, por supuesto, pero a nivel de compañía eso. Pero ese dato, ya te digo, que no es solamente una compañía o dos, pero casi todo. Incluso te diría que una compañía como Hilton o Intercontinental, donde muchos hoteles son franchise o no gestionan ellos directamente, incluso es ese dato incluso más, ¿vale? De ahí para mí la falta de datos, y como decía Cristina bien, poder medir cualquier cosa. Pues para nosotros en Revenue lo más importante es poder medir cualquier cosa o cualquier acción tú haces. Cuando lanza una promo, cuando lanza cualquier cosa, tiene que poder medir el resultado. Entonces eso que vaya por delante. En el restaurante también hay otras historias, porque yo pensaba que a lo mejor el restaurante, toda la parte de stock, de hecho el algoritmo de Dynamite está preparado para tener en cuenta el stock, pero os sorprenderá también que el stock es un dato que no existe. A nivel de restaurante, los restaurantes no tienen, algunos lo tienen, algunos no lo tienen, algunos lo tienen formado. También hay que remarcar que es un dato súper complicado de tener en cuenta, porque una cosa es un stock de algo como una botella o algo específico. Una cosa son los productos. Los productos, en el momento que se preparan, tú pierdes la trazabilidad de algunos productos. No sabes realmente dónde está o qué se acaba. Entonces, no es sencillo, ¿vale? Con esta premisa, lo que yo creo que es súper importante es que la tecnología, y lo que a veces nosotros intentamos también que los restaurantes, los hoteles entiendan, es que la tecnología está aquí para ayudar.
¿vale? No es solamente para que empresas como Dynamite o como Duet o como cualquier otra empresa facturen, que también, pero también sobre todo para ayudar. Y hay herramientas ahora en el mercado que ayudan en el restaurante, en ese caso, toda la parte de stock, toda la parte de albaranes que ayudan muchísimo en ese desperdicio, que es importante. Cuando entran en NH, nosotros lo primero perdona, cuando entran en Dynamite, perdona, que me ha venido la costumbre, claro. Anterior, cuando entran en Dynamite, nosotros lo que nosotros proponemos, seguramente lo que tiene que tener súper claro el restaurante es, nosotros primero de todo no necesitamos ese nivel de datos tan exhaustivo a nivel compañía, podemos trabajar con cada restaurante, entonces podemos ayudar a cada restaurante a ser más rentable desde el minuto 1. En la parte de pricing, realmente aquí lo que ayudamos es al restaurante a ser preparado para optimizar su carta en base a la demanda o en base también a segmentos, puede ser eso también una variable. Ofrecer un forecast que te ayuda realmente en lo que aquí es un poco lo que a raíz de lo que decía Cristina, ayudar a realmente a proyectar lo que vas a vender, qué tipo de cliente, preparar mejor tu compra, preparar mejor tu buffet o lo que sea para que mañana tenga más sentido lo que vas a preparar. Y sobre todo nosotros lo decimos mucho, que eso nos impacta muchísimo con el cliente luxury, ¿no? Porque el cliente luxury, y aquí luego es una pelea, porque la gente, a todo el mundo le gusta ser sostenible, pero la verdad es que luego al final el cliente luxury quiere papel, quiere una carta de papel. Entonces, si tú quieres ser sostenible y exige a ese hotel ser sostenible, porque además hay KPI, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que te gusta es una carta de papel, un menú de papel. ¿Qué pasa? Que esto, si lo tiene que, y lo hacen sin Dynamite, no hace falta que tenga Dynamite, pero como dice Cristina, tengo que cambiar con alimento sostenible, entonces tengo que comprar cosas de kilómetro cero. Para ser kilómetro cero significa que tú tienes que cambiar tu carta a lo mejor cada semana o cada 2 semanas. Eso significa cambiar una carta cada 2 semanas en 3, 4 idiomas. Eso no es solo el desperdicio alimentar, es el desperdicio también de papel. Entonces, nosotros lo que proponemos cuando hablamos de cartas digitales, el cliente luxury no quiere la carta porque yo quiero un menú de toda la vida, pues hombre, tiene que concienciar también tu cliente que esto no es solamente, no te beneficia a ti solamente para poder cambiar precios, sino te beneficia a ti también para que te ahorre un coste y ahorre al planeta un poco de desperdicio de papel. Y eso para mí es súper importante. Y luego, ser preparado en el sentido que hoy lo que cuesta muchísimo a nosotros es cuando tenemos que trabajar con un hotel o con un restaurante, realmente lo que cuesta mucho es que tenga la tecnología, que esté preparado y que tenga las integraciones necesarias para que esto funcione. Entonces, realmente es un poco, porque la carta en sí misma es una URL, no tiene mucho trabajo, lo que tiene más trabajo aquí es ser capaces de poder ajustar precio o cambiar la carta, cambiar el orden. O sea, nosotros lo que influenciamos con Dynamite es también lo que consume el cliente. Es decir, tú, Juanda, te vas a un restaurante y había ido para comer una hamburguesa, sin embargo, yo te cambio el precio del steak, te lo cambio de posición y tú, como había llegado con la idea de la hamburguesa, dices, mira, como había llegado que quería hamburguesa, pero como voy a comer carne de todas maneras, pues en lugar de la hamburguesa me voy a pillar un steak. Y el steak da el caso que tiene mucha más rentabilidad y a lo mejor lo iba a tirar y lo voy a vender ese día y ayudo en todo eso. Entonces, yo creo que nosotros lo que hacemos es influenciar también lo que el cliente quiere comprar, o sea, el ticket. Y eso es lo que te da realmente luego ese upside en rentabilidad y en desperdicio, finalmente. Por ir pidiendo también unas conclusiones más o menos finales, Chris. Te quería, porque al fin y al cabo, como tú y yo solemos hablar de revenue en estas entrevistas, seguramente a alguien le sorprenda que estemos hablando de alimentación, de desperdicio alimentario, etcétera. Entonces, más allá de la parte sostenible, que yo creo que se ve bastante clara, me gustaría pedirte una reflexión final sobre este argumento de que la sostenibilidad además es rentable, ¿no? Que es algo que se suele decir y que a lo mejor no todo el mundo compra, pero viendo los datos realmente que estabas comentando antes, podemos afirmarlo con bastante tranquilidad, ¿no? Que ya no es solo una cuestión humana o sostenible, sino que a nivel de revenue, que es tu campo de expertise, digamos,
los números salen. Precisamente, y además los clientes lo empiezan a pedir, se fijan bastante a ver qué iniciativa de sostenibilidad está llevando a cabo cada hotel. De hecho, grandes plataformas, los OTAs como Booking o los TripAdvisor, los Google, ya tienen atributos específicos y etiquetas que el cliente, el hotel en específico, puede añadir a su perfil. Y para poder dar evidencia de esas etiquetas, ellos tienen que presentar todas las certificaciones en ese sentido. Entonces se convierte en un tema muy vinculado al revenue, porque si no eres sostenible, pues te vas a perder clientes. Entonces, al final impacta tu capacidad de convertir a los clientes y eso impactará tu revenue y al final esa capacidad de desintermediar también reservas, porque si tú presentas muy bien tus iniciativas de sostenibilidad dentro de la página web y dentro del canal directo, pues tendrás muchas más oportunidades de poder convertir a ese cliente dentro de un canal que es más rentable normalmente, ¿no?, que los otros, dependiendo de cómo lleves ese canal. Entonces, a partir un poco de esas premisas, también es importante, hablando un poquito más del tema de desperdicio alimentario, que te digo, es un tema muy personal que le he empezado a trabajar muchísimo y me he sacado acreditaciones y todo, porque al final queremos, como Alessio dice, queremos ofrecer un mundo mucho mejor para nosotros y para los demás que nos van a seguir. Entonces, ¿cómo comunicamos esos elementos y los esfuerzos, las iniciativas que estamos llevando a cabo en materia de sostenibilidad al cliente? La comunicación es muy importante. Al final es lo que nos va a ayudar a poder encajar todo el tema de review y todo el tema de rentabilidad. Y por ejemplo, los programas que estamos trabajando ahora mismo en el tema de desperdicio alimentario, no solamente que gestionas y monitoreas todo lo que tiene que ver con la parte de desperdicio alimentario, pero además recibes una certificación mundialmente conocida que te ayudará a comunicar con el cliente y poder de alguna forma involucrarlo en esa misión que tú tienes de reducir el desperdicio. Por ejemplo, si está en el buffet, pues no proporcionarle bandejas o asegurarte que los platos son con un diámetro de 22 centímetros, que no se ponga a muchísima comida que no vaya a utilizar, que el equipo, que puedas crear una cultura empresarial en que los empleados trabajen contigo el tema de desperdicio y que pueda comunicarlo al cliente directamente en toda la comunicación dentro del hotel. Entonces, es un tema que tiene mucho que ver con el compromiso, cómo desarrollamos ese compromiso por parte del empleado, por parte del cliente, y poder también trabajar con los stakeholders y las organizaciones que nos van a ayudar tener ese objetivo y poder trabajar en ese objetivo de cero desperdicio al vertedero. Y un poco seguir ese pirámide, ¿no?, el pirámide de desperdicio de alimentos, poder reducir el tema de desperdicio, todo el excedente que tenemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para que no se vaya al vertedero? Si es un elemento comestible y consumible, pues poder donarlo, trabajar con ONGs, trabajar con apps como Good2Go, incluso hacer incentivos. Por ejemplo, un happy hour después del buffet, o todo lo que nos queda en la cocina, poder venderlo a un precio reducido para que se consuma en el día. Y luego, claro, todo lo que al final no se puede consumir, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Pues transformarlo en productos procesados para la alimentación de los animales. Y todo lo demás, que al final es inevitable, trabajar con organizaciones que nos puedan ayudar a transformar esos bioresiduos. Tal vez podemos incluso instalar un biodigestor dentro de nuestro hotel y producir nuestra propia energía eléctrica verde y el biogás metano que podemos alimentar nuestras cocinas. Eso es un poco la idea. Y luego, claro, una vez que ya has podido encajar todos esos elementos, el tema de la comunicación es muy importante, porque al final eso es lo que nos va a proporcionar los resultados que estamos buscando.
Exacto, Cris. Muchas gracias. Alessio, me gustaría pedir también una reflexión final, porque ha deslizado, Cris, la importancia de la cultura empresarial, y a mí me gustaría preguntarte qué tipo de cultura soléis encontrar tanto en los hoteles como en los clientes, porque quiero decir, la parte de sostenibilidad está muy clara que debería estar en la mente de los hoteles y de los clientes, pero también en la parte de revenue entiendo que también necesitáis encontraros con hoteles que ya tienen una filosofía de revenue marcada y que ya venían trabajando en a lo mejor las habitaciones y en los precios, lógicamente, pero incluso en los clientes, que a lo mejor también estemos, igual que estamos acostumbrados a que una habitación de hotel nos cuesta diferente que a otro cliente o un billete de avión, a lo mejor también nuestro menú de repente cuesta diferente que el de la mesa de al lado y que eso esté un poco en la cabeza de la gente. No sé si estamos muy cerca, muy lejos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, te digo una cosa. Nosotros, como tenemos dos líneas de negocio, una es hoteles y una es restaurante, de la parte de restaurante nos toca hacer muchísima evangelización porque no tienen ni idea de lo que nosotros proponemos. O bueno, lo saben, pero le gusta y dice, me gustaría a mí hacer como hacen los hoteles o las aerolíneas, pero ellos no se atreven, ¿no? Tienen mucho miedo. La parte de hoteles claramente es muy diferente porque es que entramos y decía, mira, es que esto, dámelo ya, quiero probarlo. Es que no lo sabía y lo quiero. Entonces es diferente el approach, ¿no? Es diferente porque, como has dicho tú, ahí existe. Ahora, la parte de cliente te sorprenderá que básicamente lo que nosotros con los datos que tenemos es que la gente realmente no tiene ni idea que hay cambio de precio, no lo percibe en el cambio específico de un plato, lo percibe en el ticket medio. Eso sí, en el ticket medio seguramente si tú le estás metiendo un palo y estás pasando de 40 a 50 euros, pues hombre, claramente el cliente se está dando cuenta que hay algo que no va. Sin embargo, en el precio del plato único eso no se ve tanto. Para mí, repito, yo creo que fue ayer, puse un artículo en LinkedIn del Wall Street Journal, básicamente donde se ve el ejemplo ya no solo de hoteles, restaurante, por supuesto, también un gimnasio que hacía las clases con revenue, el bowling, o sea, es decir, eso ya no es restaurante. Tanto los restaurantes tienen que entender que esto va a llegar. Es decir, es solo una cuestión de tiempo que sea ahora, dentro de un año. Esto ya ha llegado al restaurante, estamos aquí, estamos ya trabajando nosotros con más de 100 restaurantes. Entonces, si vais por Madrid, ojo, Juanda, porque, hombre, puede pagar también incluso menos, porque la idea es, Claro. no es, la idea es lo que ha dicho Chris, es decir, yo lo que quiero es mover también y ayudar a esos restaurantes que muevan demanda en un sábado, que ya no puede meter más gente porque es que no te va a caber, moverla en un miércoles. Y entonces tener una estrategia cómo mover esa gente, ¿no? Y eso te ayuda al desperdicio, porque al final lo que has comprado lo puede vender otro día más barato. Es decir, que está todo conectado. Claro, esto cuando ven los números, luego ya dicen, hostia, eso es rentable, esto funciona. Digo, claro que funciona. No es que los hoteles o las aerolíneas son tontos, que llevan todo eso. Ahora, hay que tener cuidado con los precios. No podemos ser tan dinámicos como somos en hoteles. Es decir, no hay una Champions League que venda 1.000 pavos. Eso no puede ocurrir. Pero puedes cambiar un precio de un 20% en un plato, es mucho dinero y es 1 euro, 2 euros de incremento. Fantástico. Pues yo creo que hemos tocado los temas más importantes y que sobre todo espero que hayamos despertado la curiosidad entre quienes nos ven, nos escuchan, sobre todo lo que se puede hacer. A partir de aquí, yo creo que lo más útil es que tengan vuestros contactos por si quieren tener más información. Cristina, yo creo que la gente se lo sabe ya porque lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, pero te pueden contactar en cristina@openrevenueconsulting.com. Y el email de Alessio también lo tengo por aquí, a ver si lo digo bien, sería Alessio con las 2 S, alessio.dg@dynamit.io, ¿es así? Sí, y también Alessio senza DG, igual, ¿vale? Alessio solamente @dynamit.io está más que suficiente. Pues ahí os tienen más que localizadísimos a los dos, solo me queda... LinkedIn, donde quieran. Exacto.
Insisto, pues nada, fantástico. Lo dicho, solo me queda agradeceros el tiempo y el conocimiento que habéis compartido con nosotros. Estoy convencido de que volveremos a hablar de este tema pronto y nada, una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, Alessio, Cris. A ti, Juanda y Alessio, muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Como siempre. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao.